¿Alguna vez miraste a tu mascota y pensaste, tú me salvaste más de lo que yo a ti? Si tenés un amigo peludo en casa, contanos su nombre en los comentarios. Queremos conocer su historia. Y si alguna vez creíste que el amor no puede cambiarlo todo, esta historia podría hacerte cambiar de opinión. Dale like si te conmueve la idea de que el amor infantil puede traer de vuelta a alguien del abismo. Suscríbete para no perderte relatos como este, donde el vínculo humano-animal y la esperanza se abrazan fuerte. Ahora sí, escuchemos lo que sucedió cuando un hombre millonario, quebrado por dentro, encontró bajo la lluvia el motivo más inesperado para seguir vivo. Arthur Monteiro siempre había vivido en silencio. No el silencio de la paz, sino el otro, el que hace eco, el que duele, el que viene después de perder demasiado. A los 72 años, su fortuna era tan inabarcable como su soledad. Había construido emporios, viajado el mundo, coleccionado obras de arte y perdido a su esposa en un accidente absurdo 15 años atrás. Desde entonces, su mansión era una galería sin risas, un museo de memorias congeladas. La fibrosis pulmonar había llegado sin pedir permiso. En pocos meses, su cuerpo fuerte se convirtió en una prisión. Respirar era una hazaña, y cada noche parecía la última. Esa noche en particular, una lluvia obstinada golpeaba la ciudad como si también quisiera limpiar algo imposible de nombrar. Arthur pidió a su chofer que lo dejara manejar. Nadie discutía con él, ni siquiera en su estado. Condujo su Rolls Royce lentamente por calles mojadas que conocía desde joven. Las luces difusas, la niebla en los cristales y ese goteo constante acompañaban sus pensamientos. No sabía por qué lo hacía. Quizás era una despedida, o tal vez, y aunque no lo admitiera, buscaba algo. Fue en la esquina de una boutique cerrada cuando las vio. 4 figuras diminutas bajo una lona plástica desgarrada. Temblaban. Estaban empapadas, pegadas entre sí. Llevaban el mismo vestido, rosa, el cabello rubio lacio y un silencio que no combinaba con su edad. No lloraban, no pedían, solo miraban, como si el mundo ya les hubiese enseñado a no esperar nada. Arthur frenó en seco. Algo en su pecho se agitó, pero no era la enfermedad. Era otra cosa. Una imagen rota en su memoria. El niño, solo, escondido en la entrada trasera del orfanato, esperando que su madre regresara. Nunca volvió. Bajó del coche como pudo. Cada paso dolía, pero se acercó. No habló, solo se agachó frente a una de las niñas, la más pequeña, le tomó la mano sin miedo. Tenía los ojos grandes y húmedos. No dijo una palabra, no emitiría ninguna en toda la noche. «Vamos», susurró él, sin saber a quién se lo decía. Las subió al coche una por una. El chofer, sorprendido pero acostumbrado a obedecer, no preguntó nada. Durante el trayecto, Arthur miraba por el espejo retrovisor. Las 4 sentadas juntas, en silencio, con las manos entrelazadas. Y él, por primera vez en años, sentía que algo en su interior se encendía. La mansión Monteiro, ubicada en la colina más alta de la ciudad, nunca había albergado tanto calor como esa noche. Los empleados, alertados de emergencia, corrieron por mantas, tazas de chocolate caliente y pijamas improvisados. Nadie entendía lo que pasaba. Arthur no hablaba. Solo observaba a las niñas, como si fueran una aparición, una respuesta tardía a una pregunta que había olvidado hacer. Mientras las secaban y alimentaban, él se sentó en su butaca de siempre. Respiraba con dificultad, pero sin la opresión de horas atrás. Verlas comer espaguetis con las manos, reírse entre bocados, cambiar la ropa mojada por camisones tibios, era como presenciar una escena de otra vida. Una enfermera se acercó con la medicación, pero Arthur levantó una mano. «Hoy no, déjeme estar». La pequeña que no hablaba, la que había tomado su mano bajo la lluvia, se acercó con una manta. Se la puso sobre las piernas con cuidado. Luego,
sin decir palabra, se sentó en el suelo, apoyando la cabeza en su rodilla. Arthur cerró los ojos, no por cansancio, por miedo, porque ese gesto lo atravesó. Al rato, las otras tres se acercaron también. Una le mostró un dibujo, él, las 4 niñas, y una casa con un sol enorme. Otra le trajo un peluche roto que parecía haber sobrevivido 1000 tormentas. La tercera le preguntó si podía quedarse. ¿Quedarse?, repitió él sin pensar. Sí, esta es su casa ahora. Dijo su casa, como quien firma un testamento. Las palabras salieron solas, protocolo, una promesa espontánea, un acto de fe. Esa noche, en la habitación de huéspedes que se convirtió en improvisado dormitorio infantil, las niñas durmieron juntas, por primera vez en años, en una cama limpia y blanda. Arthur se quedó sentado, observándolas. Vía, así la llamó, sin saber por qué, aún no hablaba, pero sus ojos decían más que cualquier voz. No sabía si tenía días, semanas o apenas horas de vida, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de morir, porque había encontrado algo que no buscaba, una razón. A la mañana siguiente, la mansión amaneció distinta, no por el sol que seguía escondido tras nubes, sino por el sonido. Por primera vez en años se oyeron pasos pequeños corriendo por los pasillos, voces agudas disputando turnos en el baño y risas tímidas escapando por los ventanales abiertos. Arthur no durmió, no porque no pudiera, sino porque no quiso. Se quedó despierto, observando desde su sillón, como si el sueño pudiera llevárselo antes de tiempo y perderse ese nuevo mundo que se estaba gestando en su propia casa. A media mañana pidió que llamaran a su abogado personal, el mismo que había redactado cada línea de su vida legal los últimos 20 años. También pidió hablar con un juez de familia. Nadie entendía por qué, pero cuando él pedía algo, las cosas sucedían. «Quiero adoptarlas», dijo sin rodeos cuando el abogado llegó. «Disculpe, a las niñas. No sé sus nombres, ni siquiera sé si tienen documentos, pero son mías. Las encontré y no pienso dejarlas otra vez a la intemperie». El abogado intentó explicarle los procesos, los tiempos, los impedimentos legales de una adopción express. Arthur no escuchaba. Se limitaba a mirar por la ventana, donde las niñas jugaban con hojas caídas y charcos, como si ese parque privado fuese el paraíso. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda. Arthur ordenó que se investigara quiénes eran, de dónde venían, si alguien las reclamaba. Nada. Nadie, ni un registro, ni una denuncia, ni un nombre. Las niñas tampoco hablaban mucho. Solo una de ellas, Luna, como se identificó luego, decía algunas cosas. Contó que vivían en la calle desde que mamá se fue a dormir y no despertó, que siempre iban juntas, que no sabían leer ni escribir, pero sí sabían esconderse. Que Vía no hablaba porque un día gritó tan fuerte por hambre que se quedó sin voz. Arthur se quebró al escuchar eso. Ella no perdió la voz, solo no la necesita para decir lo que siente. Desde entonces, comenzó a llamarlas por los nombres, que les nacieron en el corazón. Luna, la que hablaba. Sol, la que dibujaba. Clara, la que lo abrazaba sin permiso. Y Vía, la que nunca decía nada, pero siempre sabía dónde ponerse. Pero no todos se alegraron con esta nueva vida. Cuando el sobrino de Arthur, Víctor Monteiro, se enteró de que su tío enfermo estaba intentando adoptar a 4 niñas callejeras, estalló. Víctor era ambicioso, elegante y cruel. Había esperado toda la vida heredar la fortuna Monteiro y ver cómo ese legado se desviaba hacia 4 desconocidas le parecía una burla inaceptable. «Esto es un delirio, tío. No estás en condiciones. Son niñas de la calle. No sabes ni de dónde vienen. Te estás muriendo. No podés tomar decisiones así». Arthur lo miró como si ya no lo reconociera. «Estoy más vivo ahora que nunca, Víctor. Vos no lo entenderías. No se trata del apellido. Se trata de volver a sentir algo.
Víctor amenazó con iniciar acciones legales, declarar la incapacidad mental de su tío, revisar el testamento. Pero Arthur ya estaba 2 pasos adelante. Había comenzado el trámite para que las niñas fueran reconocidas como herederas, no por sangre, sino por amor. Quería que su apellido sirviera para proteger, no para acumular. La salud de Arthur se deterioraba a la par que la batalla legal comenzaba. Las audiencias eran frecuentes, los informes médicos más duros cada vez, pero las niñas no se alejaban. En especial Vía, que cada vez que él volvía del hospital, lo esperaba sentada en el mismo escalón, con una manta en las piernas y el dibujo que había hecho la primera noche. No hablaba, pero Arthur entendía. En una de esas visitas, Vía se subió a su cama sin permiso. Puso su mano sobre el pecho del hombre, como si supiera dónde dolía. Y entonces, por primera vez, murmuró algo. «Yo sé cómo sanar su corazón, papá». La enfermera que lo escuchó juró que fue un susurro, pero Arthur lo sintió como un grito. Ese día ordenó reescribir el testamento. Las niñas serían sus hijas, su familia, su legado. Víctor quedaría fuera, no por venganza, sino porque quien no ama no merece heredar. La batalla aún no había terminado, pero en ese cuarto silencioso algo acababa de comenzar. El otoño llegó sin pedir permiso. Las hojas cubrían los jardines de la mansión como una alfombra nostálgica, y el aire se volvió más frío. Arthur, por su parte, ya no caminaba con facilidad. Las sesiones de oxígeno eran más frecuentes y las noches se volvían más largas, pero nunca, ni un solo día, dejó de verlas. Asistían ahora a una pequeña escuela privada, donde aprendían rápido y llamaban la atención por su vínculo inseparable. Siempre iban juntas, siempre se tomaban de la mano. Pero cada tarde, al volver a casa, el ritual se repetía. Soltaban las mochilas, se sacaban los zapatos y corrían al cuarto de Arthur. «¿Hoy te dolió, papá?», preguntaba Sol. «¿Te comiste la fruta?», insistía Clara. Vía no decía nada, solo lo observaba. Y cuando él cerraba los ojos del cansancio, ella se acostaba a su lado. Silencio. La figura de Arthur en la cama, rodeado por ellas, se volvió habitual. Una imagen imposible, absurda y al mismo tiempo perfecta. Pero la realidad afuera seguía acechando. El juez aún no había dictado sentencia sobre la adopción. Víctor presionaba, hablaba en los medios, presentaba recursos. La situación era frágil. Y el cuerpo de Arthur más. Una madrugada de sábado, el corazón simplemente se rindió. El monitor cardíaco emitió una línea recta. Las enfermeras corrieron. El médico guardia intentó reanimación. El personal se activó con rapidez. Pero las niñas lo supieron antes. Una de las cuidadoras las encontró sentadas en el suelo, frente a la puerta de la habitación, en fila, con mantas y almohadas. Ninguna lloraba, ninguna hablaba, solo estaban ahí, en vigilia. Se negaron a moverse. Luna sostenía un dibujo con las palabras «No te vayas». Sol tenía su guitarra de juguete. Clara, un frasco con tierra del jardín que Arthur amaba. Y Vía, en medio de ellas, cuando se abrió, mostraba solo una frase escrita con letras desparejas. «Volvé, papá, todavía no terminamos de vivirte». Nadie supo explicar qué pasó después. En el minuto 7, sin pulso, justo cuando el equipo médico se rendía, una línea débil volvió a aparecer en el monitor. El corazón literalmente regresó. El médico no pudo creerlo. Nadie pudo. Pero Vía solo susurró. «Se lo prometí». El caso Monteiro conmocionó al país. La noticia de un millonario enfermo que revivía tras una vigilia infantil ocupó portadas. Pero más allá del milagro, lo que debía resolverse era la legalidad de todo. ¿Podía un hombre en fase terminal adoptar a 4 menores sin identificación oficial? ¿Y qué lugar ocupaba su sobrino biológico? El día del juicio, la sala estaba colmada. Arthur, aún convaleciente,
Asistió en silla de ruedas con una manta sobre las piernas y Vía aferrada a su brazo. Las otras 3 niñas se sentaron detrás con la cuidadora. Del lado contrario, Víctor, impecablemente vestido, acompañado de abogados y asesores, con la expresión de quien ya saborea la victoria. El juez, un hombre mayor de rostro cansado, escuchó en silencio cada argumento. Las leyes eran claras. La adopción en condiciones como esa no era viable. Pero también lo eran los gestos, los vínculos, las pequeñas historias que se tejían entre padre e hijas en tan poco tiempo. El abogado de Arthur habló sobre su testamento, sobre la transformación del hombre, sobre las acciones fundadas a nombre de las niñas. Habló de la escuela, de la casa, del amor demostrado, pero fue Vía quien cambió el rumbo. Contra todo pronóstico, se levantó sola, caminó hasta el estrado y le pidió al juez si podía decir algo. La sala contuvo la respiración. Yo no hablaba, dijo, porque nada me importaba. Cuando uno vive en la calle, las palabras no sirven. Pero este señor me miró distinto. Me dio comida, sí, pero también me dio un lugar donde no sentía miedo de dormir. Me abrazó cuando tuve fiebre. Me secó el pelo. Me llamó hija. Su voz temblaba, pero seguía. Y yo lo llamé papá, no porque me lo pidiera, sino porque lo sentí, y mi corazón nunca se equivoca. Víctor intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. Observó en silencio a la niña, luego a Arthur, y finalmente dictó sentencia. En nombre de esta corte, declaro que Luna, Sol, Clara y Vía serán registradas como hijas legítimas del señor Arthur Monteiro. Una lágrima bajó por la mejilla del hombre en silla de ruedas. No era tristeza, era alivio. Era primera vez en años que sentía que había ganado algo que no se podía comprar. Y lo había hecho amando. La recuperación de Arthur fue lenta, pero constante. El corazón, contra todo pronóstico, se mantuvo estable. Las visitas médicas se redujeron y con el tiempo volvió a caminar por los jardines con ayuda de un bastón. Cada paso lo daba con una de las niñas al lado, y cada noche el mismo ritual. Cuentos, dibujos, preguntas simples que contenían todo el universo. Una mañana, sentado en el invernadero, le pidió a Luna que trajera una caja de madera que tenía su nombre grabado. Adentro había cartas, fotos y un sobre cerrado. Era todo lo que quedaba de Elena, su esposa. Nadie más sabía de su existencia, ni siquiera Víctor. Ella quería niños, dijo Arthur, con la voz apenas audible. Yo estaba demasiado ocupado con los negocios. Lo dejamos para más adelante, y después fue demasiado tarde. Luna no entendía todo, pero escuchaba como si sí. Esa misma tarde, Arthur firmó la fundación de Víctor, la Fundación Elena, dedicada a construir hogares para niños sin familia, no albergues, hogares, con nombres, con historias, con dibujos en la heladera y mantas tibias en invierno. El anuncio se hizo público. Medios de todo el país mostraron a Arthur con las niñas, hablando de su historia, del amor que había cambiado su destino. La imagen de Vía sonriendo tímidamente en el regazo de su padre recorrió las redes sociales como símbolo de un milagro sin magia, hecho solo de ternura. Las donaciones comenzaron a llegar. Empresarios, artistas, ciudadanos anónimos, todos querían formar parte, y lo que había empezado con una noche de lluvia se convirtió en un movimiento nacional. Víctor, desplazado completamente del entorno familiar, vendió sus acciones y se fue del país. La herencia que tanto deseaba fue reemplazada por algo que no podía comprender: el respeto. Pasaron 3 años. Las niñas ahora tenían documentos, apellidos y hasta pasaportes. Iban al colegio, tomaban clases de piano y los domingos cocinaban con Arthur. Vía hablaba poco, pero cuando lo hacía todos callaban. Era como si cada palabra suya saliera de un lugar sagrado. La Fundación Elena había construido ya 7 casas hogar en distintas regiones del país. Cada una tenía una placa en la entrada
con una frase escrita por las niñas. La primera decía, que ningún niño tenga que dormir solo bajo la lluvia. Arthur visitaba cada hogar con devoción, no como figura pública, sino como anfitrión. Se sentaba con los niños, les contaba cuentos, les preguntaba por sus dibujos. Se convirtió en algo más que un millonario filántropo. Era una especie de abuelo colectivo. Un día, durante una entrevista, un periodista le preguntó, ¿qué le diría al hombre que era antes de conocerlas? Arthur lo pensó un momento y respondió, le diría que la fortuna más grande que tenía estaba escondida en los ojos de 4 niñas anónimas, y que no hay herencia más valiosa que sentirse llamado papá, por quien no tiene nada que darte, salvo su amor. Vía estaba sentada junto a él, lo tomó de la mano y dijo, con esa voz bajita que se le volvía firme al final, ahora ya terminamos de vivirte, papá, pero vamos a empezar a soñarte. La entrevista terminó ahí, no había nada más que agregar. Arthur Monteiro tenía ahora 75 años. El hombre que había caminado al borde de la muerte se había transformado en referente de una causa que trascendía lo material. Pero más allá de los titulares, su vida diaria estaba tejida con hilos simples. Meriendas, tareas escolares, abrazos, canciones antes de dormir. Cada cumpleaños de las niñas era una ceremonia. No había lujos, sino rituales. El pastel elegido por ellas, la silla especial para el papá del año y la lectura de una carta escrita por cada una. Esa tradición se convirtió en la manera que Arthur tenía de medir el tiempo, no por calendarios, sino por palabras. Un día, al regresar de la inauguración de la 8ª casa hogar, Arthur entró a la cocina y encontró a las niñas conversando bajito, rodeadas de papeles, marcadores y recortes. Se callaron al verlo. Vía lo miró y con una sonrisa que ya no le temía al mundo le dijo, «Tenemos una sorpresa, pero no hoy». Arthur fingió no insistir. Sabía que, con ellas, todo llegaba cuando debía. Una semana después, en el jardín trasero, bajo las luces colgadas entre los árboles, las niñas organizaron una noche especial. Lo sentaron en su sillón favorito, le pusieron una manta en las piernas y comenzaron a contarle, una por una, sus sueños. No los que tenían cuando vivían en la calle, los nuevos, los que habían nacido con él. «Yo quiero ser arquitecta», dijo Sol, «y construir casas hogar más lindas. Y yo maestra», agregó Clara, «para enseñar a los niños que no saben leer». Luna quería ser doctora, y Vía esperó a que todas hablaran. Luego sacó un dibujo cuidadosamente doblado. Lo abrió y se lo mostró. Era un retrato, él, ellas y muchos otros niños con mantas, libros, abrazos. «Yo quiero ser mamá de los que todavía no tienen». Arthur no pudo hablar. Las lágrimas bajaron solas. Fue la primera vez que no necesitó decir nada, porque en ese momento entendió que su vida no solo había cambiado, había empezado. 5 años después de aquella noche de lluvia, la Fundación Elena había inaugurado su casa número 20. Cada hogar tenía un árbol plantado por las niñas. Cada árbol tenía una cinta con un nombre que solo ellas entendían. Arthur ya no viajaba tanto. Su salud seguía delicada, pero su espíritu era más firme que nunca. Dormía bien, comía poco y escribía mucho. Llevaba un diario donde registraba las frases que sus hijas decían, los gestos que lo emocionaban, las visitas de niños que lo abrazaban sin conocerlo. Una tarde, al caer el sol, Vía se acercó a su cuarto. Tenía ahora 11 años y sus ojos seguían siendo grandes y llenos de cosas que no decía. Se sentó en su cama y le puso una caja en las manos. «Es tu regalo, papá. No es tu cumpleaños, pero sí es un día importante». Adentro había una manta, nueva, bordada por ellas, un frasco con tierra de cada casa hogar y una carta firmada por decenas de niños que decían simplemente «Gracias por volver». Esa noche, Arthur se quedó dormido con la caja en el pecho, no por cansancio,
sino por plenitud. Y mientras el viento movía las cortinas, el mundo afuera seguía siendo el mismo, con lluvias, injusticias y olvidos. Pero en una casa en la colina, un hombre que estuvo a punto de rendirse vivía rodeado de voces que lo habían llamado Porque a veces de vuelta. el corazón de un hombre puede detenerse, pero si alguien lo llama con amor, puede decidir volver.